colíder de ETI, que nos va a hablar acerca de la evaluación en esta investigación. Después vamos a tener una discusión entre el panel con tres de nuestros proyectos, con personas de India, Argentina y Tanzania. Y también vamos a hacerles preguntas que tienen que ver con su investigación y luego vamos a abordar algunas de las reflexiones desde algunos de los revisores. Tenemos a Tamara Yunis de la Universidad de Uni. En el webinar les pedimos escribir sus comentarios en el chat, pero primero vamos a avanzar con Vicky con la presentación y el racional de este marco de evaluación del ETI. Muchísimas gracias, Vicky, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Frida. Buenos días a todos. Buenas tardes. Para aquellos que están acá con nosotros en el lanzamiento en este marco de autoevaluación como gestora de este programa de ETI con Dante Castillo de Suma, que está bien acá con nosotros, es un placer darles la bienvenida al lanzamiento de este marco de autoevaluación del GESI. Esperemos que les dé un apoyo práctico para aquellos investigadores y practicantes, para aquellos que no lo conocen. No es fácil hacerlo bien, integrar el género, la equidad y la inclusión social que sean significativas a través de los procesos de investigación. Como lo sabemos frecuentemente, considerando que el GESI se reduce muchas veces a desagregar información por sexo o a marcar algunas casillas. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto con los diferentes puntos de exclusión y marginalización que forman las vidas de las personas, mientras que tenemos que entender esa complejidad del contexto? Quizás lo que pasa en un escenario no pasa en otro. Entonces, esto es algo que va más allá de lo operacional. Lo que significa es abordar esta investigación a través del GESI, especialmente en los sistemas de desarrollo profesional docente a gran escala. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como investigadores paso a paso? Este equipo liderado por Frida propone que nosotros que trabajemos con estos equipos de investigación para desarrollar este marco de autoevaluación, y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias y felicitaciones para nuestros países miembros, 11 miembros: Argentina, Sierra Leona, Tanzania, Pakistán, Zambia y varios más, sin quienes nosotros no tendríamos este marco. Muchas gracias, mi Frida, por tu visión y liderazgo en esta revisión experta. Vamos a escuchar de ustedes también, y muchas gracias a Ingrid Lynch, nuestra experta en GESI, que lideró el desarrollo colaborativo del marco con nuestros equipos de investigación, con grandes conversaciones con ellos, y ella va a presentar el marco próximamente para concluir esto. No solamente un recurso, pero es una contribución valiosa al GESI en general, algo que será útil para los investigadores en navegar realidades complejas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Vicky, por esa presentación. Ahora me gustaría invitar a Ingrid a que nos explique en qué consiste este marco y cómo lo vamos a utilizar. Muchísimas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias. Confírmenme, por favor, que pueden ver mis diapositivas. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a empezar, darles un saludo muy especial, y voy a hablar brevemente acerca del propósito del marco y luego abordar un poco más en detalle cómo se desarrolló y ver algunos puntos de sus componentes clave para darles un sentido de lo que es esta herramienta. Y como dijo Vicky, es operacionalizar la integración GESI.
La herramienta es una herramienta flexible, práctica, interactiva, no es una lista de chequeo, se diseña para apoyar a los equipos de investigación en reflexionar sistemáticamente lo que es GESI y también apoyarlos en el proceso o cómo no se integra, cómo si no se ha integrado. Requiere un pensamiento crítico acerca del propósito de la investigación, ayudar a guiar algunas preguntas desafiantes, como quién se beneficia de la investigación, qué estructuras pueden ser reforzadas por o desafiadas por la investigación o cuál es la contribución de la investigación a la educación. GESI identifica prioridades para favorecer la equidad en todos los estados de la investigación. Y ya que es una herramienta formativa, no solamente es útil para los proyectos de investigación que están avanzando, sino para nuevas propuestas. Y finalmente, es diseñada para apoyar el intercambio y el aprendizaje entre partes o entre pares y aprender entre sí en la medida en que abordan un poco más la práctica del GESI. Lo más importante es que desarrollamos la herramienta manteniendo presente que queremos desarrollar esta investigación y apoyar el aprendizaje en el tiempo más que prescribir un conjunto de pasos genéricos fijos. Vicky mencionó que tuvimos un enfoque colaborativo para desarrollar este marco. La herramienta no fue algo que fuera creada aisladamente o informada por la teoría, emergió de un proceso colaborativo donde buscábamos aterrizar esa experiencia en el sur global. Empezamos con una serie de diferentes talleres de consultas donde los investigadores de 13 países compartieron sus conocimientos sobre el GESI en sus escenarios en particular y esas contribuciones nos ayudaron a dar forma a la estructura de la herramienta y nos llevó a diferentes preguntas de reflexión que queríamos incluir y en definitiva asegurarnos que la herramienta tuviese un enfoque práctico. Después trabajamos con los equipos de investigación para llevar el piloto de la versión, la primera versión, que nos entregaron un feedback muy importante en cuanto a lo que funcionaba, qué hacía falta, qué componentes eran desafiantes de completar. Y esto también fue una oportunidad para que nosotros pudiéramos enriquecer el marco con enfoques innovativos que los equipos estaban desarrollando y voy a demostrarles esto después en la discusión del panel y pudimos traer esas prácticas, lo cual fue muy importante en el proceso. Y finalmente trabajamos con un grupo de expertos externos y abordamos el GESI y a los expertos y que nos ayudaran a fortalecer el rigor de la herramienta y recibimos una guía excelente del equipo para fortalecer especialmente las preguntas de orientación a la acción, también enfocarnos en esos guiones que nos ayudaran a la reflexión para considerar la justicia social de manera más amplia. El resultado es un marco que está enraizado en la práctica, que así y también por la experiencia refleja las realidades de llevar a cabo investigación con profesores en diferentes escenarios. Aquí nosotros podemos ver la revisión o la visión global de la estructura del marco. Ustedes pueden ver que es una versión simplificada del ciclo de investigación. No es porque la investigación sea algo lineal, pero queríamos estructurarlo de tal manera que muestre o que apoye una reflexión sistemática que sea parte del proyecto de una manera que sea accesible, donde las personas puedan entrar
entrar en una etapa en particular y poder comprometerse con esa reflexión. Aquí tenemos 6 estados o 6 pasos. Las secciones respectivas tienen un resumen corto del principal enfoque en cada fase en términos de esta investigación responsiva y del GESI. Y tenemos aquí algunas preguntas de reflexión y algunas herramientas que también hay ejemplos del mundo real sobre los equipos de investigación de ETI que pudieron mostrarlo y que son importantes para este proceso. Y por supuesto, la participación de las partes interesadas es muy importante con la investigación con profesores y la investigación sobre sistemas educativos en general. También tenemos algunas reflexiones y preguntas relacionadas a esa etapa número 4 y también a la etapa número 6. Y finalmente, ya que muchos proyectos en la investigación sobre educación y profesores y la comunidad de profesores son participativas, las fases algunas veces se repiten o se sobreponen y nosotros indicamos ciertos puntos particulares donde es útil revisitar algunas secciones de la herramienta y ciertos puntos de la herramienta en la medida en que la comprensión de la equidad, la inclusión, la modernización se profundiza en la medida en que ustedes participan más y se involucran más en sus proyectos. Vamos a ver rápidamente la etapa número 1 para tener un sentido de cómo funciona esta parte del marco. Esta fase tiene una revisión de lo que significa tener estos enlaces a GESI en las primeras fases del proyecto de investigación. El enfoque clave es aterrizar la investigación en su contexto político, sociocultural, histórico, y esto también invita a los equipos a examinar cómo estas normas se intersectan, las relaciones de poder, las funciones estructurales llevan a la marginalización y la inequidad, incluyendo las diferentes fuerzas que facilitan o que reducen el poder de los profesores en las comunidades y también en los sistemas educativos. Las preguntas de reflexión en esta sección nos hacen pensar en los problemas de investigación como tal. El análisis se impulsa a través de cómo se lleva a cabo la investigación. Se hacen preguntas tales como cómo son las dinámicas de poder que dan forma a esos estudios, cuáles son las estructuras que impulsan a las inequidades que deben mostrarse y que deben ser interrogadas o cuestionadas en este proyecto. Incluimos 2 herramientas complementarias y prácticas que pueden apoyar el análisis de contextos. La primera es un enfoque estructurado para hacer el análisis de contexto GESI, basado en diferentes dominios GESI que hemos mostrado en la literatura allí, y también incluye una rueda de interseccionalidad y ustedes van a que la pueden ver a la derecha. Este es un apéndice en cómo funcionan esas estructuras de control y la interseccionalidad. Y hay muchas que están disponibles, pero esta entrega un buen punto de inicio para tomar ese conocimiento del contexto general a un análisis interseccional más detallado. Vamos a hablar acerca de las preguntas de reflexión.
Aquí tenemos dos ejemplos de preguntas que ya he mencionado algunas veces, y cada una de ellas, o estas preguntas están en cada una de las etapas, y ellas se enfocan en enfatizar la acción práctica y desarrollar una reflexión profunda en cuanto a cómo se puede operacionalizar un tema en particular. La primera es cómo continuarás profundizando tu comprensión de la marginalización en el contexto de tu proyecto. Digamos que el proyecto está en proceso y esto va a ser en un proceso que ya está avanzando. Eso puede ser a través de la revisión de diferentes fuentes, también consultando organizaciones GESI locales e informadas, o involucrar a diferentes grupos de profesores u organizaciones representativas y ofreciendo algunas sugerencias concretas y tener el espacio para que las personas reflexionen, perdón, acerca de lo que es apropiado y factible. La segunda es un ejemplo que se relaciona con el cómo la definición de GESI ha evolucionado en la medida en que el proyecto ha progresado. Y esto se basa en diferente feedback de los equipos ETI que constantemente ganan más y más información acerca de lo que significa la marginalización en sus contextos en particular. Y mencioné que cada sección muestra algunas de las estrategias prácticas que los equipos utilizan cuando están en las pruebas de campo y cuando reciben el input por algunas de las experiencias al refinar el marco. Este es un ejemplo. Vamos a escuchar más en la discusión del panel. Tiene que ver con el equipo de Ruanda. Estas notas son muy útiles, como dije previamente, para hacer las preguntas menos atrevidas de alguna manera, para que ustedes vayan viendo cómo las personas pueden involucrarse y algunas de ellas pueden llevar a mayor inspiración y a mayor confianza. En esa nota de campo, los equipos y su análisis de contexto cubrieron diferentes informaciones acerca de la diversidad idiomática en áreas remotas y las brechas que existen en esas escuelas en áreas remotas para profesores con discapacidades. Y esto llevó a reevaluar las categorías que ellos iban a utilizar para estas escuelas que fueron categorizadas por el Ministerio de Educación en el país. Esas categorías iniciales en escuelas urbanas, periurbanas y rurales, y esto se expandió para que se incluyeran estas escuelas en áreas remotas. Y esto fue algo importante para el equipo y asegurarse de no ignorar esas barreras que impiden la participación completa de los profesores. Vamos a pasar ahora a la fase número 4, que es la participación de las partes interesadas y la recolección de datos. Cada interacción se le da forma por las dinámicas de poder, y hablamos, por ejemplo, de las actividades que se realizan y que todas las voces puedan ser escuchadas y que nadie sea excluido. Uno de los equipos compartió que en su contexto los profesores de escuelas comunitarias tenían un problema
con las escuelas gubernamentales por un tema de estatus y de dinámica de poder en ese contexto, y esas dinámicas pueden afectar la dinámica de lo que se encuentra en la investigación. Y por supuesto, si ustedes están navegando en ello, pueden identificar maneras en las cuales pueden hacer que el proceso de participación sea más transformador, dependiendo de lo que sea factible y apropiado en el contexto. La etapa también incluye un enfoque en la recolección de datos inclusiva y en la participación, construir esa conciencia del poder, ajustarse a las normas locales, a los programas, las actividades de recolección de datos, el género, el tiempo, los compromisos y las responsabilidades, y también hacer pilotos de algunas herramientas para ver su accesibilidad y las brechas de inclusividad que quizás ustedes no hayan anticipado previamente. Finalmente, esta etapa invita a los investigadores a mirar hacia adentro nuestros valores, nuestro estatus social, todas son cosas que pueden darle forma al proceso de investigación, a nuestros sesgos, las preguntas de investigación que abordan este tipo de temas para que todo el equipo discuta sobre esto, y esto todo es apoyado y de una manera de trabajar de forma reflexiva en todos sus contextos. De nuevo, vamos a ver cuáles son las preguntas de reflexión. Creo que todavía estoy en el tiempo, ¿cierto? Entonces, estas dos preguntas que se relacionan con temas muy prácticos. La primera es identificar las barreras potenciales a la participación y también identificar las estrategias prácticas que se pueden abordar para eliminar esas barreras y, como mencioné, ayudar a que el equipo reflexione en el tipo de capacitación que necesitan para asegurar que ellos pueden navegar realmente los factores particulares en su contexto y abordar el proceso de investigación no con ideas impuestas, sino con las que ellos han reflejado o sobre las que han reflexionado. Y también tenemos aquí algunas notas de campo. Discúlpenme, en este ejemplo, el equipo de Argentina identificó dos barreras de participación para los profesores en áreas montañosas o remotas o rurales en su proyecto, y esto era un acceso a Internet limitado y también una gran cantidad de trabajo donde los profesores solamente obtenían disponibilidad para la investigación después de su trabajo en la escuela y también de su trabajo en casa. Entonces, tomar esto seriamente y que los investigadores respondan a esto. Ellos lanzaron una encuesta por WhatsApp para que los profesores que pudiesen tener acceso al Internet en esos días pudiesen completar esa encuesta y reconocer que en las noches era el momento para que ellos pudiesen participar en las actividades de la investigación. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de darles unas ideas prácticas para inspirar a las personas cómo pueden abordar estas situaciones. Y algunas cosas son muy simples, pero muy poderosas. Entonces, para cerrar, me gustaría destacar 4 ideas finales
acerca de lo que nosotros creemos que este marco, que hace distintivo a este marco, primero está enraizado o relacionado con las realidades del sur global. Muchas herramientas se han desarrollado en el norte global, pero este marco se enfoca especialmente en el contexto del sur. Esto apoya las prioridades locales, los sistemas de no conocimiento y maneras innovadoras de trabajo que en algún momento pudieron no haber sido consideradas. Es asequible, empiezan a integrar los temas de género e inequidad en el sur global y no son cosas prescritas, no hay una definición fija de cada uno de esos conceptos. Y esto es porque está diseñado para apoyar los procesos de reflexión constantes de Jesse y es una práctica de un aprendizaje colectivo. Y finalmente es de fuente abierta y totalmente disponible para que las personas lo utilicen. Y eso es muy importante porque pueden añadir fases, nuevas preguntas de reflexión o ajustar o traer nuevos ejemplos y asegurarnos que el marco ayuda a apoyar la investigación equitativa en sus contextos. Vamos a cerrar ahí. Le voy a dar la palabra a Frida. Espero que esta foto, esto que hemos mencionado, estimule su curiosidad y quiero escuchar un poco más acerca de las investigaciones que ustedes nos han ayudado a desarrollar este marco. Muchas gracias, Ingrid, acerca de este recorrido sobre las secciones y los ejemplos de campo. Ahora estoy muy feliz de unirme a Ingrid y tenemos a colegas de los proyectos de investigación. Vamos a tener una conversación sobre cómo ellos integran las consideraciones de GESI, si ha funcionado bien, lo que han aprendido, si ha sido más desafiante. Vamos a darles la bienvenida a Carolina Gamba del equipo de Argentina, del proyecto Argentina, a Marcia Abraham de India y también a Christine Chachach de Tanzania. Y bienvenidas. Carolina va a hablar en español. Si ustedes no hablan en español, por favor, revisen que tengan la interpretación disponible y pueden escucharla en inglés. Bienvenidas, colegas. Sería maravilloso si ustedes nos pudieran hablar un poco acerca de sus proyectos, del tipo de contexto con el que ustedes trabajan. Vamos a empezar con Carolina. Si pudieses darnos un pequeño resumen de la investigación que tú estás haciendo sobre el desarrollo profesional decente en Argentina. Por favor, Carolina, la palabra es tuya. Hola, bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Antes que nada, un gusto compartir este panel con las colegas y los colegas para compartir las experiencias y los modos que tenemos en los distintos países de abordar el enfoque GESI en nuestras investigaciones. Como decía Frida, pertenezco al equipo de Argentina. Llevamos adelante un proyecto de investigación sobre los modelos para el desarrollo profesional docente en alfabetización inicial en 2 provincias de nuestro país, tomando escuelas y docentes de distintos contextos, urbano, rural e intercultural bilingüe, con lo cual en nuestra población docente hay docentes también indígenas. La metodología que llevamos adelante se compone de distintos instrumentos como encuestas, entrevistas en profundidad, focus groups, que nos proveen de datos tanto cualitativos como cuantitativos para el acercamiento a los modelos de desarrollo profesional que analizamos y en todas las etapas estamos usando el marco que nos provee Jessy, que como decía Ingrid, es muy dinámico y requiere todo el tiempo una retroalimentación con el contexto de análisis, la producción de los instrumentos, el análisis de los datos. En relación a lo que traía para contarles, que tiene que ver sobre todo con el contexto de análisis, nos interesaba
desde el equipo contarles dos cuestiones que nos parecen representativas de lo dinámico que es el enfoque de GESI. En primer lugar, contarles que en nuestro análisis del contexto inicial pusimos el foco en que en Argentina la población docente está altamente feminizada. Entonces, como hipótesis, traíamos que al ser las mujeres quienes más se ocupan de las tareas de cuidado, esto podría traer aparejadas inequidades en las posibilidades que tenían docentes mujeres para su desarrollo profesional docente. Y fue interesante que al relevar los datos, en el contexto, en esta población docente, la brecha entre mujeres y varones que cuidan en relación al tiempo de cuidado que otorgan a otras personas no es tan grande como para el resto de la sociedad. Es decir, nos encontramos con una brecha menor a la que hipotetizamos en un principio, con lo cual el enfoque Jessy nos sirvió para ver en este punto además de, bueno, una inequidad que persiste, pero sobre todo ciertas transformaciones en relación a los roles, los mandatos de género, las dinámicas de poder, específicamente, como les decía, en relación a las tareas de cuidado, con lo cual nos parecía algo interesante para contar, que el enfoque GETI también nos permite ver estas transformaciones. Y la segunda cuestión, que resultó un gran desafío para el equipo, fue pensar preguntas adecuadas y sensibles para captar docentes con discapacidades, ¿no? Para un análisis interseccional. Y como decía Ingrid, esto nos llevó a todo el equipo a buscar información, contactarnos con organizaciones y pensar cómo construir estas preguntas que no teníamos contempladas en un primer momento. Por tanto, la invitación de la herramienta de GESI a hacernos esta pregunta fue muy interesante porque además los datos nos ofrecieron resultados que no esperábamos sobre este punto y que abren el juego también a pensar nuevas dimensiones de análisis y traen otros matices para la investigación. Wonderful. Thank you very much. Really interesting to hear Muchísimas about how your gracias. Muy perspectives have interesante changed acerca around de the cómo tus percepciones fueron children with desafiadas en términos del disabilities. Thank you. So género maybe y moving también con los on to profesores con Christine, discapacidad. who's Vamos a hablar working in a ahora con very different Christine, context que in está Tanzania. Christine, trabajando maybe en you un could tell us a contexto little muy bit about the distinto process and maybe I en know you've done a lot Tanzania. with Yo with sé que tú has teachers hecho with una gran cantidad disabilities. de Perhaps you could investigación tell con us a little bit profesores con about how discapacidades. Si you pudieras, approach por the favor, kind of ethical issues compartirnos cómo has around abordado el tema thanks, de Christine. los temas éticos. Muchísimas Sure, thank you, gracias, Frida. Christine. Wonderful to be Muchísimas part of this gracias, panel Frida. Es discussion. I'm maravilloso Christine estar en este Bhattacharya from panel. Tech Hub Y yo in the soy research team in Christine del Tanzania. equipo de Our investigación en ETI project Tanzania. is Nuestro proyecto assessing the scale ETI up of es technology supported evaluar la government-led teacher escala professional development del desarrollo programs in profesional Tanzania. docente They're considering issues of desarrollado equity, por el agency, and gobierno adaptation in the y que tiene context que ver of con rural la primary schools. tecnología que se In this relaciona initiative, con where the las main escuelas modality primarias of TPD rurales y is urbanas. school-based communities of Nuestro learning. desarrollo profesional docente tenía que ver con diferentes And escalas de it's a aprendizaje. mixed method study. We're using Entonces participatory utilizamos activities actividades in focus groups participativas and y grupos interviews with focales, teachers, school leaders, and a range of entrevistas con stakeholders at each profesores, level of líderes the de education escuelas a system, diferentes as niveles well del as sistema the surveys and educativo y observation of también lessons and la measurements of observación de learning. lecciones y a comunidades y Um, aprendizaje. yes, we've had a particular focus on Tuvimos un teachers enfoque with disabilities particular and en chronic profesores con illnesses. discapacidades y And enfermedades one of the crónicas y ethical una challenges actually that de came los from Brisbane is desafíos que esto nos how puso to en la describe investigación es cómo teachers describir and a los while respecting profesores their own preferred respetando identities. For sus example, identidades we had a case where the preferidas. official Digamos, school tuvimos staff un caso and con una members of the escuela school oficial y los community miembros even de la labeled the comunidad teacher as escolar hearing impaired. que And there were some tenía great este examples of profesor con un accommodations problema de by the audición school and the y staff put in hubo place to support una this teacher, gran both in the classroom posibilidad de apoyar a and in este peer profesor en facilitating en communities las of learning. salas, en los salones, Yet this y teacher crearon estas herself, comunidades de on our aprendizaje. survey Y and esta in profesora conversation, en was la not encuesta identified y as a en teacher la with disabilities. So pregunta fue as a identificada como una research persona team, we con want to discapacidad. Como equipo de highlight investigación the queríamos supportive destacar practices at las the prácticas de school, but we apoyo also en la want to escuela
escuela, pero también queríamos respetar la identidad del profesor, profesora, y ser muy cuidadoso en presentar esas etiquetas que tenemos en el proceso. Y eso fue algo muy interesante en la investigación y en el equipo de investigadores, las complejidades de las identidades de los profesores. Absolutamente. Muchísimas gracias por compartir ese ejemplo de tu investigación. Y ahora vamos a avanzar con Marcia. ¿Puedes contarnos un poco de tu investigación en India? Sé que has tenido problemas con los temas de la identidad de profesores y cómo se ha internalizado, la marginalización. Si nos puedes contar un poquito más de eso, Marcia. Gracias, es maravilloso ser parte de esta discusión. Yo he trabajado en IT per Strange, basada en Bangalore, India. Nuestra investigación se basa en ver a la escalabilidad del programa de desarrollo profesional decente en el estado donde trabajo, y esto involucra enfocarnos en los profesores de idiomas de escuelas de minorías con idiomas, digamos, con Urdu y otros idiomas que no son idiomas dominantes, que son, los dominantes son el inglés y otro idioma, y los factores clave que abordan la equidad, la igualdad, y también nos involucramos en comunidades de práctica con profesores que apoyan la agencia de los profesores y también su desarrollo profesional docente continuo. Para conectar con lo que dijo Christine, creo que la identidad docente ha sido una gran pregunta en nuestra investigación. Nosotros pensamos acerca de la marginalización de los profesores por el hecho de que ellos vienen de escuelas donde hay minorías en el lenguaje, y la mayoría de los profesores vienen de comunidades que son minorías religiosas. Entonces, al ver cómo los profesores se identifican a sí mismos versus en cómo nosotros los vemos, eso era algo muy interesante para reconocer, y los privilegios y todas las estructuras de poder que ya mencionaron previamente nos ayudaron a analizar por qué los profesores dicen lo que dicen. Quizás ellos tienen este tipo de marginalización internalizada, y adaptamos esas herramientas como la rueda en una versión de la India, y hicimos nuestra propia versión para nuestro propio contexto, porque en India hay muchísima diversidad y tiene que ser específica al contexto. Por ejemplo, cuando llevamos a cabo discusiones con profesores, era muy difícil para ellos hablar acerca de ciertas experiencias, y siempre proyectaban que todo estaba bien y que ellos tenían estas respuestas esperadas. Entonces tuvimos que hacer una segunda ronda de generación de datos, y donde en vez de utilizar una guía o un grupo de preguntas, lo que hicimos fue adaptarla a un material de audio que trataba acerca de la discriminación basada en el género en niños adolescentes, y utilizamos su propio idioma, el Urdu, y que les preguntamos acerca de eso, y fue más fácil para ellos compartir sus experiencias en su propio idioma. Muchísimas gracias, Marcia. Y quiero hablar acerca de la segunda vez que observaste cuáles eran los temas de GESI y la marginalización, y hablaron. Quizás nos puedes contar un poco más acerca de cómo adaptaron su propia investigación a los diferentes grupos de profesores. Muchísimas gracias. Creo que el marco GESI ha sido muy útil en este proceso iterativo de ir hacia adelante, hacia atrás, en la recolección de datos y recolección de más datos. También, por ejemplo, hubo temas que surgieron como un comentario o un punto de datos en la encuesta, en la ronda 1, acerca de cómo las enfermedades crónicas podrían impactar la participación
participación y el desarrollo profesional decente de profesores con enfermedades crónicas, y también había un comentario acerca de cómo las profesoras se pueden aislar un poco en temas de tecnología. Y ya que teníamos la oportunidad de volver a las escuelas y hacer una recolección de datos más cualitativas en una segunda ronda, pudimos abordar esto un poco más, profundizar un poco más de diferentes perspectivas, de diferentes escuelas, no solamente de los participantes iniciales. Y esto enriqueció los datos que pudimos unir. Tuvimos este proceso iterativo y también el marco para recordarnos que las preguntas de reflexión nos hacían pensar de cuáles serían las acciones que podrían ser transformadores o digamos, acciones, preguntas o recomendaciones en este tipo de contexto. Ese tema de pensar cuáles eran los puntos más complejos y pudieron retornar a las escuelas y pudieron darle una vuelta otra vez a ese ciclo. Volviendo contigo, Carolina, hablaste acerca de algunos problemas o tenías algo de los profesores indígenas y esos temas éticos. ¿Cómo avanzaron en eso? ¿Cómo avanzaron en eso? ¿Cómo lo abordaron? Bueno, también nos llevó toda una instancia de estudio y de vínculo con referentes claves para pensar cómo acercarnos a esas preguntas en relación a la pertenencia o no a una comunidad indígena. Y es interesante que lo que vemos en los datos y nos genera un desafío en términos éticos es que se observa una marginación de los docentes indígenas. Hay diferencias en la dinámica de poder entre docentes indígenas y no indígenas, pero desde una mirada, un enfoque interseccional también vemos que son las mujeres indígenas quienes quedan más relegadas por los propios sistemas de selección docente que tienen las comunidades, donde los líderes indígenas seleccionan a sus maestros y en su mayoría son maestros varones. Con lo cual estamos en ese desafío ético de pensar estrategias para afrontar estas inequidades que generadas a propósito de que los docentes indígenas no están registrados en los sistemas de clasificación docente, por ejemplo, pero también respetar de alguna manera estas dinámicas propias de las comunidades donde son ellos quienes seleccionan a sus propios docentes, ¿no? Cómo sortear esa dificultad que tiene que ver con, bueno, respetar ese patrón o esos modos, esa dinámica propia de la comunidad, pero también abordar una cuestión que genere inequidades y que son inequidades que pesan más sobre las docentes indígenas mujeres. Muchísimas gracias. Y eso tiene que ver con la investigación transformadora de Jesse. Pensar en nuestras propias identidades como investigadores y cómo nosotros como equipo de investigación trabajamos de una manera equitativa en nuestros ambientes de investigación. Y esto impulsa a todos a contribuir. Marcia, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu proceso en en este trabajo con este grupo de profesores? Gracias, Marcia. La manera como hemos estado pensando como equipo ha cambiado muchísimo en el proyecto. Habíamos hecho algunas suposiciones al comienzo acerca de la identidad como investigadores, eso se alineaba con la identidad de los profesores o que nos podría ayudar a relacionarnos con ellos. Pero una cosa que vimos y de la que nos dimos cuenta es que al comunicarnos y al
trabajar con las partes interesadas y a involucrarlos, encuentras que los participantes principales son los profesores, pero eso también involucra a todas las partes para entender cómo funciona el sistema de mejor manera. Y eso fue algo que nos ayudó. Y en nuestro caso, nos ayuda a trabajar muy de cerca con el equipo de desarrollo profesional docente, que también está relacionado con el gobierno y también los funcionarios gubernamentales y el grupo de mediano nivel y las personas que trabajaban cercanamente con los profesores y tratando de ver sus puntos de vista, escuchar sus voces en los datos que nosotros generábamos y en el análisis de esos datos. Creo que eso se vuelve algo muy importante, o se hace algo muy importante. Thank you. Muchísimas Christine, gracias, some Christine. reflections from your work Tus in Tanzania. reflexiones I de tu know you've trabajo en been yourself Tanzania. taking a lot of Yo action sé que to ustedes han kind of tomado share muchas out different acciones para tasks and poder so on. If you could compartir, tell us a little eh, bit about those. pero Thanks. cuéntanos un poquito más acerca de eso. So, maybe this brings another perspective in terms of Quizás desde otra the perspectiva power en dynamics and términos de opportunities las within your dinámicas de research team. poder Our dentro de team los is equipos de quite large investigación. and Nuestro includes equipo es muy both grande junior and senior e incluye a researchers, investigadores people located junior y in senior different y personas institutions and parts of ubicadas the en world. So diferentes we've instituciones y en tried to be lugares del quite mundo. mindful of Tratamos de the ser opportunities bastante within our team. For example, abiertos we o decided to rotate inteligentes roles, y even roles such decidimos as, rotar regional roles coordination en and cuanto a different coordinación, en cuanto a responsibilities diferentes and engaging with responsabilidades participants and y organizing en el things, and compromiso con los ensuring that everyone participantes y en has la a organización chance de cosas y to que todos tuvieran play la those roles, that everyone posibilidad de has a estar en chance esos to roles donde experience todos the tuviesen esa leadership oportunidad de experimentar positions. ese And liderazgo. even after data Y collection, después de we la asked all recolección de team members to datos, cuando le contribute pedimos to a todos los debrief miembros some del equipo preliminary para emergenary poder findings mostrar emerging algunas findings de las after each hallazgos round of data preliminares collection, en cuanto a and we cada, tried to cada also, conjunto de equitably datos, share the opportunities for y dissemination pudimos and both compartir conferences and tener estas presentations so oportunidades that de diseminación de esta junior información en researchers could also conferencias y experience the full presentaciones. process Los and not only the investigadores data junior collection también stage. trabajaron en todo el proceso y no solamente en la recolección de datos. Thanks. Lots of brilliant ideas there. I know some of Creo que them es are algo muy in the interesante framework. y es Thanks, algo que que Christine. está incluido Carolina, también en el marco. reflections from Carolina, you on how the en team might have shifted, cuanto your own thoughts cómo about el their equipo ha community as you've moved through cambiado the project. en la medida en que han trabajado con el enfoque de GSI, del GESI. ¿Cómo ha cambiado el GESI su enfoque? También, la verdad que es una herramienta muy potente para pensar transversalmente todos los datos que se van obteniendo y en el desafío que encontramos ahora en el equipo tiene que ver con, bueno, cómo, qué recepción tenemos de estos datos a la hora de compartirlo con quienes toman decisiones, con los equipos directivos de las escuelas, con los supervisores, ya que encontramos que en algunos datos que para nosotros son muy ricos en términos de que detectan preferencias, autopercepciones diferentes entre varones y mujeres docentes. Por ejemplo, esto que decía Cristina en relación a las autopercepciones para el uso y el conocimiento de las tecnologías, donde también observamos en Argentina que las mujeres quedan un poco más relegadas en relación a sus pares varones. Bueno, esto que tiene que ver con autopercepciones y hasta preferencias también en relación a las modalidades de, el desarrollo profesional docente o los temas que les interesan a cada uno y a cada una, bueno, estas diferencias no son tomadas como datos tan importantes por quienes toman las decisiones. Más bien encontramos que son indiferentes. Entonces, bueno, nos preguntamos y estamos ante el desafío también de cómo transmitir este enfoque y esta mirada GESI para que sea apropiada por quienes toman decisiones, por los equipos supervisivos, que son quienes finalmente también desarrollan los distintos dispositivos de formación profesional docente. Thanks, Carolina. Muchas Thanks. gracias, We Carolina. are
Ahora tenemos abierto nuestro chat para las preguntas. Yo creo que ya tenemos una pregunta acerca de cómo acceder al marco. Si pueden esperar al término del webinar en unos momentos, vamos a incluir un código QR y van a tener la información sobre el sitio web de ETI para bajar la herramienta. Al momento la herramienta está en inglés, pero como dijimos, es una herramienta abierta y le pedimos a todos a que la puedan adaptar para su propio contexto. Veo que también tenemos un comentario de Zambia diciendo, John, por ejemplo, que el marco GESI nos da una oportunidad para continuar reflexionando y asegurarnos la consideración para la inclusión a través de los procesos de investigación. Pero antes de terminar, quisiera saber si los panelistas quieren compartir alguna idea final con nosotros para terminar esta discusión que ha sido muy rica. Si quieren compartir algo más. Sí, yo quiero compartir algo más. En la medida en que he escuchado a las reflexiones de los panelistas, me impacta cómo sus acciones han mejorado la cualidad de esos datos. Algunas veces se siente como que incluir los lentes GESI es algo oneroso y no necesariamente valioso para el beneficio metodológico. Entonces es muy interesante ver sus comentarios distintos del caso en cada uno de sus proyectos. Muchísimas gracias. Carolina, ¿alguna idea final? Comparto con Ingrid que enriquece muchísimo no solo la construcción de los instrumentos, el análisis de los datos, poder tener esta mirada transversal que se va retroalimentando también en todos los momentos y en todas las etapas de la investigación, y también de que pese a la diversidad de contextos, en esta conversación encontramos puntos en común. Me parece también interesante eso, lo que permite este marco de detectar algunas continuidades y, como decía al principio, que nos permite detectar inequidades, pero también procesos de transformación. Me parece que eso también es sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que acabas de decir, las cosas comunes que hemos discutido hoy día. Muchísimas gracias. Christine, ¿alguna idea final para compartir? Por supuesto, muchas gracias. Valoro los puntos que Ingrid y Carolina han mencionado y añadir que una cosa que yo aprecio es que como marco nos enfoca en la investigación con los profesores. Lo que hemos visto en nuestros hallazgos es que muchos de los problemas y las causas de los problemas que tienen relación con las inequidades no son tan distintas y hay paralelos en los problemas también para los estudiantes, para las niñas, para estudiantes con discapacidades, y las intervenciones en mi experiencia también en cuanto a las políticas y las intervenciones se enfocan en inclusión para los alumnos y se olvidan la inclusión para los profesores, y creo que el marco, tiene el enfoque en los profesores. Maravilloso. Creo que eso era muy interesante al comienzo del proceso, la equidad para los profesores. Marcia, tu intervención o tu idea final. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido muy enriquecedor y quería destacar que desde mi propio contexto, muchas veces en mi experiencia como investigadores, buscando el género y ven la equidad y la inclusión, pero estas cosas también muestran otras cosas, y busco y espero continuar como hemos
no solamente para en buscarlo una vez, sino que tenemos que volver a las preguntas y a las reflexiones, incluso las cosas del equipo de investigación y cómo podemos ser conscientes acerca de lo que pasa en el equipo como tal. Creo que eso es algo que es muy interesante de revisar. Thank you. Yes, I think we're all on a journey Creo lo mismo. towards this Vamos al término de nuestra reunión. Creo que este marco que siendo transformador y te queríamos darles las gracias de las diferentes universidades que han hecho un trabajo increíble en la revisión del marco y tenemos aquí a Kamara de Kenia. Y también ella va a dar una reflexión final acerca del marco y de lo que hemos escuchado de los anteriores o de las anteriores investigadoras. Muchísimas gracias, Frida. Tengo que expresar mi gratitud por haber participado en este proceso, no solamente el tema de revisión, sino la participación en este webinar, porque ha fortalecido mi capacidad en diferentes maneras como profesora y como investigadora. Muchísimas gracias por la oportunidad. También tengo que tomar esta oportunidad para decirles que yo he encontrado esa herramienta, su enfoque, sus contenidos, especialmente en el enfoque, las ideas, el espíritu. Yo podría sentir el espíritu sobre el cual la herramienta está creada y puedo destacar la reflexión como tema muy importante. Es un tema, es uno de los métodos menos utilizados que no son tan atractivos, que las personas hagan bien las cosas, pero la ética no es ley. Entonces, no solamente puedes dar una prescripción, tienes que hacer esto, esto y esto no lo puedes hacer, sino que tienes que crear una reflexión acerca de quién eres tú y cómo eso afecta a lo que tú estás haciendo y cuáles son sus implicaciones y cómo puedes mantenerte siendo quien tú eres y avanzar en los proyectos y respetar lo que hay alrededor tuyo. Una de las cosas de las que me ha llamado de las presentaciones, que nos dio más insight sobre el GESI y sus caja de herramientas, y es la importancia del contexto. El contexto importa. Lo que es aplicable en un área, quizás no lo sea en otra. Quizás lo que sea aplicable para ellos no sea aplicable para otros, porque la vida humana es compleja, es desordenada, porque hay múltiples identidades, todos pueden tener múltiples identidades y hay diferentes momentos, tiempos que tienen una identidad sobre las identidades. Estamos dentro de una situación donde nosotros estamos negociando nuestra identidad dependiendo del contexto que tiene que ver con el tiempo, con el espacio y así sucesivamente. Por lo tanto, me gustaría mostrar que apreciamos esta herramienta porque considera estos temas y tiene énfasis en el contexto y tiene un gran potencial para todos. Y uno de los temas que me ha llegado a mi mente, que se discutió, es la manera como las situaciones cambian. Nuestro estudio, he visto esta investigación en Norteamérica sobre el cáncer que investiga sobre África, acerca de África. Y uno de nuestros hitos fundamentales fue el género y la inclusión y explícitamente lo colocamos en el documento. Pero de acuerdo al
ambiente geopolítico. Vamos a tener que revisarlo. Sabemos lo que queremos. Queremos ser inclusivos, queremos ser sensibles al género, queremos hablar de identidad, pero no se puede expresar. No, no es por los temas de USAID o las cosas que están ocurriendo, pero tenemos que avanzar con lo que hacemos y no queremos podrían pasar cosas en este contexto actual. Tenemos que ser sensibles a ello y por eso me gusta em, del tool de herramientas de GESI y lo estamos utilizando para nuestra investigación y quiero agradecerles a todos por su participación y desearles que tengan un gran impacto de esa herramienta de GESI. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras finales. Y es algo muy importante ser conscientes de ese contexto geopolítico que está un poco amenazando lo que quizás hemos estado haciendo en los últimos años, pero es importante continuar, pero tenemos que hablar quizás un poco distinto. Realmente me gustan esos términos de negociar. Y muchísimas gracias. Gracias a todos, a nuestros panelistas por haber estado acá con nosotros y compartir sus experiencias de sus proyectos. Muchísimas gracias por esta herramienta tan importante para la discusión. Hablando de este marco, ahora van a tener una diapositiva que les dará el código QR para bajar el marco y debe estar disponible desde el sitio de ETI. Y pueden revisar el marco. Como escucharon, hay un marco completo con muchas fotografías de nuestros proyectos y reflexiones y así sucesivamente. Y también tenemos una versión más corta que pueden bajar también y compartirlas. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que utilicen el marco, lo vean, lo utilicen y nos encantaría incluir más ejemplos. Muchísimas gracias a todos. Y le puedo pedir a mis colegas que se queden para que podamos hacer una fotografía. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá con nosotros.